Voy a compartir mi pantalla. Muy buenas noches, chicos. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana, pero tenemos que retomar nuestras responsabilidades, ¿no? Y para ustedes las enseñanzas que va a ser para la construcción de sus conocimientos. Bueno, el día de hoy vamos a ver Excel avanzado. La última clase que tuvimos fue Excel básico, donde vimos aquellas funciones y herramientas que nos pueden ayudar a analizar, interpretar y revisar información, ¿no? Como son los filtros, como son los formatos condicionales y algunas funciones básicas, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy como parte de Excel avanzado? Vamos a ver lo que tiene que ver con las funciones financieras, ¿sí? Hay muchas funciones financieras que Excel cuenta, como por ejemplo pago INT, pago PRIN, pago de intereses entre fechas, pagos de capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de ellas solamente tenemos que darle los argumentos necesarios, es decir, cuáles son las celdas con las que va a trabajar, con qué criterios, porque muchas veces uno de los criterios que se necesitan es, por ejemplo, el valor porcentaje que se cobra por un interés, por decir algo, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas funciones tienen su operación que realizar, es decir, por ejemplo, en el caso de la función pago, que es la suma de interés y la devolución del capital, ¿no? Aquí cuando digan principal se trata del capital o el valor inicial. Ya. Y cada una de estas funciones tienen argumentos, ¿sí? Y cada una de ellas es muy importante para poder realizar finalmente la construcción del resultado de la operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de pago, uno de los argumentos dice tasa. Otro de los argumentos que ustedes van a notar muchísimo en cuestiones financieras es NPER, que significa números de periodos, ¿no? También van a encontrar los parámetros de BA. En algunos casos, en algunas funciones pide el valor presente y en otros casos pide el valor futuro, es decir, el valor que se va a contar después de pasado una fecha específica, ¿no? Así también tenemos a la función de pago de IN, que es el pago de los intereses. Aquí también tenemos los argumentos de tasa, periodo. El periodo es el periodo que nosotros, por ejemplo, en este caso, a ver, déjenme ver si tengo aquí algún periodo. Es el periodo, el número de periodos o el número de alícuotas que nosotros tengamos dentro de nuestra lista de pagos, ¿no? Y el NPER es el número de alícuotas sería, ¿no? Ya, entonces, aquí también una de de los argumentos que pide esta función es el valor presente, y el valor futuro y el tipo no es opcional. Cuando ustedes vean así tachado, quiere decir que es opcional. O sea, bien lo puede poner, como bien no es necesario que coloque el argumento en la función para obtener finalmente el resultado. Pago PRIN es el pago del valor inicial o el valor el valor que en el cual nosotros incurrimos. Por ejemplo, si es un préstamo, es el valor del préstamo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay una pequeña formulación de cómo hace el cálculo esta función. Todo este material de apoyo, como les dije, ya está ubicado en el campus virtual, en la unidad número 3, ¿no? De Excel avanzado, la sección de Excel avanzado. No, y aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo calculamos el pago principal, las alícuotas, ¿sí? Las alícuotas son la función pago, y pago IN es el cálculo del interés, no solo el interés, aquí en cambio es el pago de las alícuotas, que tiene que ver con el capital más el interés, y el pago principal es el valor presente o el valor inicial de aquella operación que nosotros hagamos, ¿no?
Aquí hay un pequeño cuadro en el cual nosotros podemos ver cómo está reestructurado un financiamiento, ¿no? Tenemos nosotros, podemos tener, más bien dicho, un pequeño cuadro donde podemos armar el cálculo de un préstamo. Ya vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan verlo, ¿no? Entonces podemos armar un cuadro donde podemos ver cómo la deuda se amortiza. Y para llegar a esto nos vamos a poder hacer uso de las funciones financieras como pago PRIM, pago de interés, etcétera, ¿no? Hay algunos casos en que se pagan intereses entre periodos. Esto no se ve mucho, bueno, al menos en nuestro país no se ve mucho, pero sí hay casos en que se hace el pago de intereses entre fechas, es decir, muy al margen de todo el periodo en que se lleven las alícuotas de pago. Ahí se hace pagos de intereses, ¿no? Aquí hay una pequeña tabla donde he colocado todas las funciones que son importantes que ustedes, o más bien dicho, que la puedan revisar, ¿no? Por ejemplo, tengo contar blanco, contar sí. El contar sí es una función que le permite contar en base a un criterio. Cada vez que ustedes vean una función que dice punto sí, quiere decir que esa operación se va a realizar siempre y cuando nosotros definamos el criterio. ¿Ya? Por ejemplo, en contar sí nos va a contar siempre y cuando cumpla un criterio. En sumar sí nos va a totalizar o acumular valores siempre y cuando cumpla un criterio. Contar blanco, en cambio, ese se utiliza para poder contar las celdas que usted tenga en blanco. Muchas veces nos vemos obligados a colocar datos en blanco en las celdas porque ese dato no existe. Por ejemplo, en el caso cuando nos piden los datos personales, nos dicen cuál es su teléfono fijo. Muchas personas no tienen teléfono fijo, entonces la persona se ve obligada a dejar esa celda en blanco. Y después se quiere llegar a conocer cuáles son las personas que tienen teléfono fijo y cuáles no. Entonces ahí podría ser como un ejemplo de la utilización de esta función. Porque muchas veces dicen, yo la verdad es que no sé para qué, pero sí se requiere. Les cuento que hay muchísimas oportunidades en las cuales nosotros podemos hacer uso de estas funciones que parecen que no son tan, tan importantes o tan prácticas, pero nos ayudan muchísimo en algunos casos que necesitamos saber si es que no cuenta con A o B este dato en un campo. Contar sin conjunto, en cambio, es varios criterios, es decir, se va a contar los datos siempre y cuando cumpla no solamente con un criterio, sino con algunos criterios, ¿no? A veces se requiere que se haga la operación de un dato o varios datos, pero que cumplan no solamente un criterio de evaluación, sino que cumplan más de un criterio. Entonces eso es importantísimo también, ¿no? A ver, contará siempre cuenta las celdas, ya sean que tengan números o que tengan eh, datos alfabéticos o datos generales, digamos así, ¿no? Porque en cambio contar sin la letra A le cuenta solamente aquellas celdas que tienen datos numéricos. Bueno, coeficiente, eso ya es cuestión de algo de estadística, ¿sí? Devuelve el sesgo. Eso es aplicable cuando ya ustedes hagan análisis estadísticos, análisis de tendencias, ayuda en estas partes, ¿no? Pero generalmente lo que más se utiliza es el promedio, la media, la moda, eso se utiliza bastante en cuanto a estadística. Tenemos la varianza, el cuartil, todas estas son las que están viendo ahorita, son funciones estadísticas, ¿no? Desviaciones, distribución. Bueno, aquí tengo una tablita donde está una pequeña descripción de lo que hace cada función. Si en algún momento ustedes desean revisar,
ahí la pueden checar, ¿no? Otra de las herramientas importantes con la que cuenta Excel son las tablas dinámicas. Nosotros rápidamente podemos sacar un resumen y en la clase pasada nosotros revisamos cómo podríamos nosotros filtrar datos. El filtro nos ayuda a condensar información cuando tenemos una información muy voluminosa, ¿no? Digamos que tenemos 1000, 2000 registros y queremos hacer revisiones segmentadas. Entonces, ahí viene la ayuda de los filtros. Nosotros podemos filtrar información para que la información sea más condensada, es decir, sea reducida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer una revisión más fácil y sencilla a nuestros ojos. Porque como ustedes saben, revisar muchísima información no es sencillo. Entonces, toca clasificar, es decir, toca condensarla para hacer la revisión. Las tablas dinámicas nos ayudan a hacer resumen de información, es decir, de un gran conjunto de datos, poder sacar un pequeño resultado, ¿sí? Entonces, ese pequeño resultado nosotros podemos hacer cruce de información, es decir, yo tengo una información donde tengo algunas columnas, es decir, algunos datos, y esos datos yo los puedo colocar en un pequeño resumen donde cruce cualquiera de esas columnas. Por ejemplo, miren, aquí en este pequeño gráfico donde tengo aquí, en esta diapositiva, la columna D dice marca y la columna E dice modelo. Podríamos sacar un pequeño resumen de cuántos modelos tenemos dentro de una marca, ¿sí? Entonces, rápidamente nos lanza una pequeña tabla. De esta tabla nos lanza una pequeña tabla donde ya podemos sacar un resultado, ¿no? Un resultado en cuanto a valores. Podemos sacar las ventas que más se tienen de un X modelo, o contar cuántos modelos tenemos de una marca específica, o en qué fechas ha habido mayores ventas, y hacerlo en un resumen de una tabla. Y a su vez, esta de aquí se puede hacer una gráfica rápidamente, ¿no? Los gráficos dinámicos son gráficos estadísticos que están basados en una tabla dinámica. Y por ser un gráfico dinámico, tiene la diversidad o la dinámica, valga la redundancia, de que ustedes rápidamente puedan cambiar los filtros de sus tablas y automáticamente el gráfico se actualiza en base al resumen o en base a la actualización que usted hace de la tabla dinámica. Ya vamos a hacer algunos ejercicios de la tabla dinámica, porque en mi experiencia he visto que se usa muchísimo las tablas dinámicas para poder hacer resumen de información. Entonces, tengo un libro donde vamos a hacer algunos ejercicios de tablas dinámicas para que ustedes vean cómo se puede resumir, condensar y analizar fácilmente la información haciendo uso de esta herramienta. ¿Cómo creamos una tabla dinámica? Pues es muy sencillo. Bueno, antes de crear una tabla dinámica sí es importante lo siguiente, ¿no? Cada vez que nosotros hagamos una pequeña lista de información, es muy importante que esa lista de información sea muy bien distribuida. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a hacer una segmentación, o más bien dicho, una recolección de datos, que estos datos estén muy clasificados, es decir, que la columna identifique la característica o la propiedad de los datos. Por ejemplo, digamos que yo estoy recogiendo información de los estudiantes, o sea, digamos que son ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué información necesito de los estudiantes? Primero, su cédula de identidad, que es el único número, único número de identidad para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, segundo, sus nombres y apellidos, ¿no? Su identificación en cuanto a su nombre. Tercero, puede ser su edad, ¿sí? O fecha de nacimiento.
un dato también importante para cualquier institución educativa. Cuarto puede ser su número de celular para poderse comunicar con usted. El quinto puede ser el correo electrónico y así podemos seguir sumando más información personal e importante de los estudiantes, ¿no? Y otro dato importantísimo en el caso de los estudiantes es si, en qué módulo se encuentra, para saber en qué nivel se encuentra dentro de la institución, ¿no? Entonces miren que cada uno de esos datos identifica particularmente a cada persona o entidad, ¿no? En este caso, el alumno. Entonces, una vez bien clasificada la información, y es más, si nosotros la ponemos en el orden adecuado, es mucho mejor. Siempre se colocan las primeras columnas como los datos más importantes de la entidad o de la persona, ¿ya? Entonces, en ese orden, como les mencioné, está creería yo que está muy bien, porque identifica de manera única a la persona, sus cédulas y sus nombres. Y de ahí vienen los otros datos, ¿no? Que pueden ser repetitivos para los otros estudiantes, como por ejemplo, en qué carrera se encuentra, en qué nivel está, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes de hacer una tabla dinámica, siempre se recomienda que los datos estén muy bien distribuidos, muy bien clasificados, y que cada dato sea una información muy importante que nosotros necesitemos para hacer análisis posteriores, ¿ya? Una vez que tengamos esa lista muy bien clasificada, muy bien distribuida, ¿sí? Muy bien identificada, más que todo, muy bien identificada, entonces nosotros podemos hacer o crear tablas dinámicas que nos muestren información muy importante. Ya, entonces ahora, ¿cómo yo hago una tabla dinámica? Teniendo ya una lista de datos muy bien definida, muy bien clasificada, yo puedo hacer una tabla dinámica. Simplemente selecciono toda la lista de información y me voy al menú insertar y escojo el primer botón que dice tabla dinámica. Ahí les va a pedir, si usted quiere hacer ese pequeño resumen o esa pequeña tabla dinámica, la quiere hacer en la misma hoja o quiere hacerla en una hoja nueva, es decir, usted tiene una lista de datos en una hoja y su resumen de información o tabla dinámica la quiere colocar en otra, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente suele pedir cuando se está realizando una tabla dinámica, ¿no? ¿Cuál es el rango donde están sus datos o la información y dónde usted desea crear la tabla dinámica, ¿ya? Entonces, una vez creada, la tabla dinámica se va a colocar un pequeño recuadro, ¿sí? Donde dice que ahí ya está lista para armar su tabla dinámica. Y en la parte derecha, ustedes pueden observar que va a aparecer los campos de la tabla. ¿Qué son los campos para la tabla dinámica? Los campos para la tabla dinámica son las columnas. Es decir, como anteriormente le mencioné, digamos que yo tengo la lista de estudiantes donde el primer dato es la cédula y el segundo dato son sus nombres, sus apellidos, ¿no? Entonces digamos que aquí vendría así, ¿no? Primer campo, cédula, luego nombres, apellidos, fecha de nacimiento, celular, correo electrónico, carrera en que se encuentra, nivel en que se encuentra, etcétera, ¿no? Entonces aquí van a ir cada uno de esas columnas que en las tablas dinámicas son llamadas campos. Y aquí, en la parte más abajo, ya se encuentran 4 cuadrantes, ¿no? Que debemos de identificarlos de esta manera, ¿no? El primer cuadrante dice filtros, es decir, que nosotros cualquiera de los campos o columnas de su información podemos arrastrarla, ¿no? Y llevarla a este cuadrante para que ese campo forme un dato para condensar la información que en realidad ya está condensada, en una tabla dinámica ya está condensada, pero muchas veces deseamos que dentro de esa tabla no quiero ver todo, sino una parte. Entonces ahí vienen los filtros. Entonces yo puedo arrastrar cada uno de estos campos hacia el cuadrante de filtro. Segundo cuadrante, dice columnas, ¿no?
columnas y filas. Entonces, asimismo yo puedo arrastrar cada uno de estos campos hacia la columna y ese campo se dirigirá en el lado derecho de su tabla, identificando cada registro. Y las filas, perdón, al lado de arriba, ¿no? Identificando cada columna. En cambio, si yo arrastro el campo hacia el cuadrante de filas, identificará cada registro, es decir, va a ir armando fila por fila cada uno de sus datos. Y por último, tenemos el cuadrante valores, donde nosotros vamos a arrastrar el campo respectivo y llevarlo a este lugar de aquí, para que nos haga el cálculo. Por ejemplo, si yo muevo aquí el campo total que tengo en esta diapositiva, yo tengo un campo o una columna que se llama total y yo la arrastro a valores, quiere decir que va a ser un cálculo con ese campo. Ahora, ¿qué cálculos puede hacer una tabla dinámica? Puede hacer muchísimos. Puede sacar una sumatoria, puede sacar un producto, puede sacar un promedio, puede sacar un máximo, un mínimo. Ya vamos a ver que lo podemos configurar. Es decir, normalmente por forma predeterminada, la fórmula que coloca aquí es la sumatoria de forma predeterminada, pero nosotros podemos configurarla para que no coloque una suma, sino que la cambie por producto, la cambie por máximo, por promedio, por mínimo y algunas funciones más que se pueden colocar para el cálculo de una tabla, ¿no? Bueno, aquí nos dice lo que ya les he conversado, que se forma un pequeño esquema diciendo que ahí ya está lista para formar su tabla. ¿Cómo se forma la tabla? Porque inicialmente cuando recién decimos inserte una tabla dinámica, se forma este pequeño esquema en blanco y los 4 cuadrantes. Y no pasa nada, o sea, usted no tiene ningún resultado. ¿Cuándo obtiene el resultado? Cuando ya se arrastre los campos a las respectivas columnas, perdón, a los respectivos cuadrantes, ¿no? Ya sea en filtro, columnas, filas y valores. Entonces ahí, cuando usted ya arrastre, ya se va armando la tabla. Mire, en este caso se ha tomado los campos vendedor, marca y total. ¿Sí? O sea, miren que, por ejemplo, el campo vendedor se le ha arrastrado hasta filas, el campo marca se lo ha arrastrado en la columna, ¿sí? Y el campo total se lo ha arrastrado en el cuadrante de valores. Entonces ustedes pueden observar que en efecto el campo vendedor está aquí, armando cada una de las filas, ¿no? Y el campo marca o la columna marca está en cada una de las columnas de aquí. Ahora, ¿cómo se muestra el formato de los números? También se los pueden cambiar, ¿no? Simplemente se ubica el formato que nosotros queremos. Por ejemplo, quiero que sea moneda. Eso es muy sencillo. Simplemente se marca la información y se dice en qué formato se quiere. Porque normalmente los resultados o el primer vistazo que se ve cuando se crea una tabla dinámica son los números así en bruto, o sea, sin ningún formato, simplemente los valores en sí, ¿no? Ya, las tablas dinámicas recomendadas en cambio son más automatizadas, ¿no? Simplemente cuando usted quiera hacer uso de estas tablas, escoge a sí mismo dentro del menú insertar, pero el botón de tablas recomendadas. Entonces ahí le va a dar una serie de recomendaciones de resumen de información. No sé si ustedes en algún momento cuando han hecho un gráfico estadístico, ya de una tablita tabulada, hay un cuadro, ¿sí? Que sale y donde dice gráfico recomendado. ¿Por qué Excel da estas opciones? Normalmente Excel, más allá de ayudarles a ustedes a hacer cálculos, de ayudarles a hacer resumen de información, también les ayuda a que puedan escoger la mejor opción. Yo normalmente cuando hago un gráfico estadístico, yo me voy por los gráficos recomendados. ¿Por qué? Porque Excel hace un análisis del tipo de información que usted tiene y cuál es el gráfico más adecuado para ese tipo de información.
Entonces, cuando yo hago un gráfico estadístico, yo normalmente, cuando trabajo con Excel, yo normalmente escojo gráficos recomendados, ¿no? Los más adecuados a mi lista. Ahora, esto de aquí, de los de las tablas dinámicas recomendadas, la verdad que yo no las he utilizado mucho, porque siempre me saca resúmenes que generalmente yo no busco en ese momento. Entonces, ahí sí yo generalmente sé usar el primer botón que dice crear tablas dinámicas. Pero sí les recomiendo que hagan una revisión, un vistazo de qué les saldría cuando ustedes tienen una lista de información y quieren hacer unas tablas dinámicas, ¿no? Entonces, hagan uso de este botón como para revisión y para que ustedes sepan manejarlo nada más, ¿no? Y de ahí en el futuro, si les ayuden algo las tablas recomendadas, entonces la pueden hacer habitualmente. Ya. El Solver es una herramienta también muy interesante cuando ustedes tienen datos y quieren ver qué es lo que va a pasar. Sí, ¿ya? Entonces, el Solver ayuda a hacer un análisis de información, como por ejemplo, si ustedes quieren hacer una revisión de cuál es la rentabilidad que ustedes van a tener, si sus costos fijos, o más bien dicho, si sus costos variables suben, o si sus costos variables bajan, cuál sería la rentabilidad si eso sucediera, o cuál sería su punto de arranque o su punto o su punto de valor presente, cuál sería el mejor valor presente para empezar un negocio, etcétera, etcétera. Solver les ayuda muchísimo a resolver, o más bien dicho, a tener un vistazo de lo que podrían ustedes producir o percibir en diferentes escenarios. Es decir, moviendo ciertas variables. ¿Qué variables podríamos tener? Por ejemplo, podríamos tener la variable de periodo, podríamos tener una variable de costos variables, es decir, aquellos costos que siempre van a ir fluctuando durante el periodo de operación. Entonces, moviendo esos valores, cambia el escenario. Entonces, por eso es que Solver también habla de escenario. Como les decía, Solver les permite a ustedes poder pronosticar, ¿sí? O hacer un análisis de qué es lo que sucede si el escenario cambia. Esta es una herramienta muy fresca para Excel, ¿sí? Y que ayuda a hacer mucho análisis de datos cuando al menos se comienza un negocio. Es muy, muy interesante esto de aquí, ¿no? Pero eso sí, toda herramienta que ustedes utilicen, la información que ustedes tengan como fuente de datos principal para Excel es muy importante. Es decir, si ustedes le dan una información una información de entrada no muy valedera o que tiene errores, entonces el pronóstico o la resolución que le dé Excel no va a ser bueno. Entonces, primero siempre debemos de contar con información revisada, muy bien calculada, que ustedes están seguros que están bien, o sea, que están dentro de los parámetros normales, ¿no? No es que se van a lanzar tampoco a poner costos ahí, que va a ser unos costos muy disparados o unos costos muy bajos, no hay, muy realistas, ¿no? Valores muy realistas para que Excel pueda hacer unos cálculos muy pegados a la realidad y le pueda sacar el resultado que usted está esperando, ¿no? Es decir, que le diga cuál es la mejor punto de partida, cómo se debe mantener con los costos variables. De esa manera podemos tener ahí sí una mejor visión real, ¿no? Siempre dándole los datos correctos. Ya, como le decía, este Solver es una herramienta fresca de Excel, no tiene mucho tiempo, ¿sí? Y aplica algoritmos inteligentes, es decir, tiene que hacer un análisis de información, sacar promedios, hacer cálculo de tiempo, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante, ¿no? Dentro de las opciones de datos, ¿sí? Ustedes van a encontrar esta herramienta, Solver. Si no está activada, si ustedes no la encuentran, tienen que ir a opciones de archivos complementarios y agregar esta herramienta.
ahí dice, cierto, aquí está en el punto 2, ¿no? Si no se encuentra estas opciones, usted puede ir a clic de complementos y en el cuadro administrar, seleccione complementos de Excel, ¿no? Y ahí escoger el complemento de Solver, así se llama esta herramienta. Y automáticamente se va a colocar en la pestaña de datos. ¿Estamos? Una pregunta. Sí, sí, dígame. Pero la verdad. Ya, dígame, sí, algo me iba a consultar. Sí, es que en la versión de Office 360 en línea no lo encuentro. Sí, mire, si en el mismo Excel, normal que nosotros conocemos, igual no aparece el solver, tenemos que ir a complementos y irlo a agregar. Entonces, cuando se hace eso, normalmente se conecta por internet la herramienta y ahí la descarga. Ahora, el 360, bueno, sinceramente no la conozco, ya me voy a poner a revisar para poderle contestar en mañana o en un foro para ver pero me imagino que igual, o sea, no ha de estar. En la herramienta de escritorio solamente la vamos a encontrar este complemento, este solver. Igual, si usted la quiere usar en la nube, tampoco la va a encontrar. Lamentablemente, solamente en la de escritorio. Como le dije, en el de 360 voy a averiguar, porque no estoy segura si ahí también se puede agregar el complemento. Pero yo mañana le contesto. ¿Alguna otra consulta de las herramientas que hemos visto hoy día? Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nadie me ha preguntado sobre los ejercicios de la clase pasada, solamente 2 personas nomás me han consultado. Me imagino que los demás no se les hizo problema y ya están enviando la tarea. A mí sí se me hizo problema y creo que en el chat también escribieron si puede subir la clase grabada porque si tenía inestable el internet, entonces hay algunas cosas que no comprendí. Ya. A ver, déjeme anotar. Mis buenas noches. A mí también Sí. se me hizo inconveniente también por lo que igualmente en todos los ejercicios algunos tampoco tenían como nos tenía que quedar. Entonces, por eso. Ya, una preguntita. ¿Qué se les hizo complicado? Por ejemplo, a mí en el Fórmula. sí, exactamente. Una de esas cosas es la fórmula, por lo que una cosa es hacerlo en el Excel y otra cosa es hacerlo en la nube. Entonces no es lo mismo. Y me salía diferente. Incluso en el primer ejercicio, cuando ponía para visualizar la fórmula, se me ampliaba toda la pantalla. No, eso es normal. Eso Sí, es normal. eso sí, Así yo también sé que es pasa en el normal. escritorio. Sí, así Sí. también pasa en el escritorio. A mí también me ha pasado. Sí, eso es normal. Eso no se preocupe. De ahí el ejercicio quinto, a ver, el quinto, el sexto y los otros, esos la verdad, todavía estoy en esas. Ya, a ver, vamos viendo, vamos revisando un poquito, porque sí tenemos un poquito de tiempo. Disculpe, una consulta. La última ¿Sí? clase yo le pedí que normalmente ustedes los profesores graban las clases y ¿Ya? por ende nos tienen, o sea, lo que yo sé es que, bueno, las profesoras anteriores nos suben las clases que nos dan en el día para después nosotros, cuando nos mandan los deberes, guiarnos sobre lo que ellos nos han explicado en clase. Entonces yo ahora, este tiempo que usted nos dio para hacer el deber, yo he estado haciendo los ejercicios, pero hay algunos que no entiendo. Y yo entré a la plataforma para buscar si usted había subido las clases grabadas, pero no. Y entonces eso sí se me dificulta porque yo me guío bastante por lo que en lo que usted explica en clase. Porque usted entiende que uno ya más tranquilo haciendo los deberes, uno coge y revisa el video y se va guiando. Ya, sí, les pido mil disculpas porque creo que la clase pasada sí me dijeron que subiera las clases y se me ha olvidado, pero ya ahorita lo estoy anotando para ya no olvidarme. Ya, no se preocupe. Ya, en tal caso, como sí tenemos un poquito de tiempo, voy a hacer, a ver,
la clase pasada nosotros avanzamos, si no mal recuerdo. Bueno, esto sí es sencillo, ¿no? Las fórmulas de multiplicar, las fórmulas básicas sí es bastante sencillo, ¿no? El autorrelleno, siempre tener en cuenta de que es muy importante el tipo de celda que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, si voy a trabajar con fechas, que esa celda tenga el formato fecha, ¿sí? El formato fecha, no formato general. Porque si lo toma como formato general, no hace un respeto de la fecha, porque vimos la clase pasada que cuando yo hice la serie de la fecha, decía 37 de julio. Entonces eso no existe. Entonces, ¿por qué no hizo un respeto de la fecha? Porque esa celda estaba calificada como un tipo de dato general, ¿no? Cuando digo tipo de dato general es en esta casilla, en este grupo de menús, del menú de inicio, hay un grupo que dice número y dentro de este grupo hay un comando que dice formato de número, ¿no? Si yo hago un clic aquí en este grupo de formato de número, ahí despliega todos los tipos de datos, perdón, que podemos tener en una celda, ¿no? Entonces, uno de los tipos de datos son las fechas. Fecha corta cuando es presentada con números y slash, y fecha larga cuando es presentada con el día, el mes en letras y el día en letras, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos tipos de datos que, como les digo, es muy importante que cuando ustedes manejen, al menos cuando manejen autollenado, y ustedes quieran usar esa facilidad, entonces es muy importante que ustedes empiecen primero especificando en esa celda qué tipo de datos van a tener. Miren, un pequeño ejemplo les voy a hacer aquí, ¿no? Muy al margen de este ejercicio. Miren que yo aquí voy a colocar mi cédula. Ya, miren, puse mi cédula y empecé con el 0, pero automáticamente el 0 no me lo tomó. ¿Por qué? Porque la celda está para que tome generalmente números, a menos que escriba letras. Pero mi número de cédula empieza con 0. Entonces, para que respete eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahorita? Miren, en la celda L8, voy a decirle que esto es una celda tipo texto, ¿sí? Y ahí empiezo a escribir mi número de cédula. Ya, miren la diferencia, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes cuando quieran hacer, al menos cuando ustedes quieran hacer una operación posterior, ya sea un cálculo o un autollenado, como hicimos la clase pasada, es muy importante primero definir qué tipo de datos va a contener esa celda y ahí llenar mi dato, ¿sí? Es decir, pongo el tipo de datos e ingreso la información. Ahí ya Excel automáticamente va a respetar el tipo de datos que estoy ingresando en esa celda. Y ahí yo puedo hacer cálculos posteriores o hacer autollenado. El autollenado, cuando digo autollenado es porque nosotros tomamos la celda y la arrastramos, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo era con arrastre, todo era con arrastre. ¿Sí? Todo lo que es autollenado es con arrastre. Ya. Esto es en autollenado. Ajuste de texto, bueno, no lo pude hacer aquí en la pantalla, pero en Excel de escritorio, en el menú de inicio, dentro de este grupo de comandos de alineación, hay un comando que dice orientación. El dato que nosotros coloquemos dentro de esa celda se la puede orientar de 0 a 360 grados. Usted la puede girar cuantos grados usted quiera. Y automáticamente dentro de este grupo que diga alineación, ya hay unas alineaciones específicas. Por ejemplo, dice alineación hacia la derecha, vertical hacia la derecha, vertical hacia la izquierda, horizontal hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, etcétera. O sea, ya les da unas opciones de alineación y más allá de eso, también pueden ustedes girar el texto a los grados que ustedes quieran. O sea, más allá de esas opciones hay otras más. Ya, ¿qué más vimos? Vimos, ya, esto de aquí eran puros cálculos, ¿sí? Solamente nos teníamos que guiar en base al planteamiento que estaba aquí en el cuadrito. Esto sí está bastante sencillo. Ya, referencias absolutas y relativas, eso sí,
eso sí también quisiera explicarles. Miren. Aquí dentro de esto voy a quitar la vista de fórmulas para mostrarles primero qué es lo que pasa si yo no hago referencia absoluta. Miren. Bueno, aquí dice que tenemos que calcular el valor en pesos en base al valor del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en este pequeño cuadro. Entonces yo voy a hacer la fórmula respectiva de multiplicar mi valor de dólares por el valor en dólar que está acá, la tasa, ¿no? Ya, ese sería mi valor de pesos. Ya. Aquí yo apenas tengo 3 líneas del artículo A al artículo B y al artículo C. Si yo quiero hacer esto que normalmente todos hacemos, ¿no? La copia de fórmulas. ¿Para qué volver a hacer las fórmulas si es lo mismo las que están abajo, verdad? ¿Para qué volverlas a hacer? Pero aquí hay un pequeño problema. Miren, ahí sí ya les voy a mostrar la fórmula aquí. Ya. E28, E29 y E30 siempre tienen que multiplicar por E22. Siempre. ¿Por qué? Porque ahí está la tasa del valor del dólar. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí está facilito. Yo les mencionaba que aquí es sencillo porque solamente hay apenas 3 productos. Pero en la vida real yo no tengo 3 productos, yo tengo 1000, 2000, 3000 productos. Imagínense tener que hacer el E22, repetir el E22 para todos. No me va a dejar, miren, bueno, aquí vuelvo a poner E22, lo vuelvo a copiar acá, y me va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Me va a decir, E23 me va a salir, ¿sí ven? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Excel, cuando usted hace una copia, Excel hace una copia inteligente, es decir, no le copia exactamente como usted le pone, sino que escribe una fórmula de tal manera sea su fórmula posterior. Es decir, si yo usé aquí el E22, acá será para Excel E23 y el siguiente E24 por deducción, porque él tiene un algoritmo así, o sea, hacer copias deducibles. Entonces, ahí ya aparecen las celdas absolutas. ¿Cuáles son las celdas absolutas? Aquellas que nosotros colocamos como referencia celda absoluta para que esa sea inmovible para Excel. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo voy a hacer un pequeño cambio, ¿no? Aquí en vez de referirme a E22 así nomás, yo me voy a referir a E22 así. Entonces, algunos que no conocen esto ya les explico. ¿Qué significa el dólar antes de la identificación de la columna y el dólar antes de la identificación de la fila? Pues significa que esa celda es una celda absoluta, tanto en fila como en columna, ¿sí? Porque yo puedo decir, es absoluta solamente en columna, pero no en fila, ¿sí? Es decir, siempre va a ser E, pero va a cambiar 22, 23, 24. Pero si yo quiero que siempre sea E22, entonces la voy a hacer absoluta tanto para la identificación de la columna como para la identificación de la fila. Entonces, listo. Ya haciendo absoluta la referencia a esta celda, en este caso la E22, entonces ahí sí ya presiono Enter y ahora sí copio hacia abajo, ¿sí? Copio hacia abajo esta fórmula hacia abajo, ¿no? También se puede hacer una copia no con arrastre, sino que una vez que se está activada en la celda donde usted está queriendo copiar la fórmula y se ubica el cursor en el extremo inferior derecho y aparece esa cruz que es fuerte, no, muy, muy acentuada. Entonces ustedes le dan doble clic y entonces la fórmula se copia automáticamente hacia todas las filas posteriores, siempre y cuando esas filas no estén en blanco, ¿no? Ya, entonces miren, si observan aquí, miren, después de copiar esta primera fórmula hacia abajo, ya se mantiene la misma celda absoluta repetida, ¿sí? O sea, en otras palabras, Excel ya no tocó esa celda y la dejó igualita para las que vienen después. Ya, eso se llama referencia de celdas absolutas. Ahora muchos me van a decir, pero ¿qué ganamos? Bueno, lo que pasa es que ganamos la facilidad de poder copiar. ¿Sí? Eso es lo que ganamos.
la facilidad de poder copiar y que esa celda no se mueva para nada. O sea, cuando usted tenga que copiar, no se trastoque la fórmula, sino que se mantenga en lo que es referencia absoluta, se mantenga igual. No sé si ahí estuvo un poquito claro de cómo hacer y de ahí hacer la fórmula que dice aquí. Aunque creo que aquí yo vi que había un error. Dice, utilice el valor en dólar, el valor del IVA será sobre el valor en pesos. No, no, es sobre, a ver, dice, ayer el valor en pesos. Y acá abajo el descuento será sobre el valor en dólares. No, tanto el descuento, el IVA y el total tienen que trabajar sobre el valor en pesos. Sobre el valor en pesos. Aquí está mal escrito. Aquí entrar a esta porque estoy en la nube. Bueno, tanto el valor del IVA, descuento y total tiene que ser trabajado con el valor que le haya salido aquí. ¿Sí? Es decir, el valor en pesos. Ya. Y acá arriba, sí, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces dice aquí calcular el aporte para cada uno de estos. Así mismo, ustedes tienen que hacer referencia a ver, aquí les voy a hacer trabajar a ustedes. A ver, voy a llamar al azar. Ah, sí, de la forma les interesa. Sí, ya vamos a hacer un ejercicio, si no se preocupen. Aquí. A ver, el señor Cornejo. Presente, Miss. Ya, a ver, dígame aquí cuál es la fórmula. Pongo igual. Dice aquí, antes de que nada, dice nota, para hacer uso de la frecuencia absoluta, presione F4. Bueno, eso funciona en el Excel de escritorio, por si acaso. ¿Ah? ¿Qué hace la función F4? Cuando usted, digamos que yo estoy mencionando esta celda, y a esta celda yo la quiero hacer referencia absoluta. Yo presiono la tecla F4 y automáticamente le pone el dólar antes de la D y antes del 10. Ya automáticamente al presionar F4. Lo que yo de antes hice, en cambio, fue poner manualmente el dólar antes de la E y poner manualmente el dólar antes del 22, del ejercicio que hice hace un momento, ¿no? Ya, entonces ahora sí, dice aquí calcular los intereses, ya. El cálculo de los intereses, Richard, es el valor del aporte por el 10%. Y una vez que haya hecho esta fórmula, mi intención es copiar esta misma fórmula hacia abajo. Es decir, que los demás aportes también van a multiplicar por el 10%. Ya, entonces conociendo eso, ¿cuál es la fórmula? D10 por E, Ya, muy bien. 9 por E9. Ya, perfecto. Ya, y ahí, ¿qué más hago? Le da Enter, pues sale la... Ya, pero acuérdense que yo quiero copiar esta misma fórmula hacia abajo y todos los demás aportes deben de multiplicar por E9. Hacer una referencia absoluta. Exacto, hacer una referencia absoluta, así es, ya. Presionando F4, estando sobre la referida celda E9, si presiono F4 automáticamente aparece el dólar antes de la E y antes de la fila, ¿no? Ya, listo, ahora sí. Estoy multiplicando el valor de 1500 por la celda E9, pero una celda absoluta. Es decir, que cuando yo copie esta fórmula hacia abajo, E9 se va a mantener, ¿no? Eso era lo que se quería. Sí, eso era lo que se buscaba. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Aquí, pero en cambio es D10 por F9. Y así mismo hacer F9 como referencia absoluta. Perfecto, ya creo que esto de aquí ya no hay más que hablar. Nombres de rangos. Bueno, aquí dice que aplique lo mismo, pero que le dé un nombre de rango a las celdas. Ya. ¿Cuál es la diferencia en que yo voy a identificar cada una de estas con el nombre de una celda? Perdón, un nombre que las identifique. Por ejemplo, ahorita me encuentro yo en la celda E9 y esta corresponde al porcentaje del aporte de 3 meses. Ya, entonces vamos acá, déjenme ver si aquí en la nube sí hay.
Te lo puedo poner aquí. Aporte 3 meses. Ah, ya, no está disponible. Bueno, ya. Miren, esta celda de aquí, yo la puedo dar nombre, ¿no? O bien dentro de datos hay una opción que dice administración de nombres. Yo escojo asignar nombre y listo, ya me sale, como yo ya estoy ubicada en la celda de 9, automáticamente ya solamente me sale el nombre que le voy a poner y nada más, solamente me pide el nombre que voy a colocar a esa celda. O también puedo hacer lo siguiente, estando ubicada en la celda que quiero nombrar, en este caso estoy ubicada en la celda de 9, me vengo acá, donde está el cuadro de la celda referida o la celda actual, y aquí ya escribo directamente, no escribo el nombre que le quiero poner, pero como esto no está actualizado para la nube, entonces no me deja hacer esa operación, ¿ya? Entonces la única diferencia es que cuando yo hago esto y multiplico por esto, en vez de salirme de 9, si es que yo la hubiese nombrado, ¿no? En vez de salirme de 9, ya me saldría el nombre de la celda, el nuevo nombre de la celda, ¿sí? Esa es la única diferencia. Ahora, ahí tengo la ventaja de que yo ya no le tengo que estar poniendo dólar a la celda para decir que es una celda absoluta, sino que simplemente la refiero con su nombre y listo. En otras palabras y en conclusión, una celda absoluta es casi igual a una celda con nombre, ¿sí? Listo, a ver, vamos a ver otra. El formato condicional, ya esto es facilito, dice aplica una regla a aquellas 10 ventas superiores a 4,000. Acá. Resaltar el valor de celda entre ya. Aquí hay una opción que dice reglas de valores superiores o inferiores, ¿no? Entonces aquí está uno de las condiciones que pide, ¿no? Que son las 10 ventas superiores a 4,000, ¿no? Entonces aquí el superior 10 está bien superior y aplique regla superior, porcentaje, listo. Bueno, en Excel sí hay una que dice superior a, ¿no? Perdón, en Excel escritorio. Superior a, y entonces ahí yo ya coloco el valor, cuál es el valor que yo quiero que esté supereditado, ¿no? Ese grupo de 10 elementos. Y escala de color, asimismo aquí hay donde dice escala de color verde, amarillo y rojo. Aquí están. Aquí están, una vez que usted coloque las escalas de colores, aquí está, le aparece en cada uno de ellos, ¿no? En la escala, el orden de los colores, ¿no? Ahí está, verde, amarillo y rojo. En donde quieren los sueldos. Este también está sencillo, veamos acá, la de validación. Ya,
La de validación es, en el menú de datos hay una opción que se llama validación de datos. Si nosotros queremos validar una información, por ejemplo, yo tengo una lista de información y quiero que cuando coloquen un nombre sea uno de los que están dentro de mi lista, por ejemplo, yo no tengo a nadie aquí que se llame Rosa, ¿no? Por decir, ¿no? No tengo a nadie. Yo no quiero que aquí en esta celda F8 me escriban nada que tenga que ver con cualquier nombre que no esté en mi lista. Solamente quiero que me escriban uno de estos nombres. No, entonces, para poder cerrar o minimizar errores, ¿sí? Yo a veces necesito que me escriban algo, pero que esté dentro de un grupo de datos. Por ejemplo, si yo quiero que me pongan el sexo, femenino o masculino, entonces yo no quiero que me pongan X o me pongan la D, o sea, o cualquier otra cosa. Entonces, yo le bloqueo o le limito, y una forma excelente de minimizar esos errores es la validación de datos. Por eso se llama validar datos, es decir, aceptar solamente datos que son válidos. Ya, entonces, ahora, ¿cómo yo hago la validación de datos? Simplemente me ubico en la celda donde yo voy a recibir una información y a esa celda yo le voy a poner un criterio de validación. Entonces me ubico en la celda, me voy a la opción donde dice validación de datos que se encuentra en el menú datos, ¿sí? Y ahí me va a aparecer algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, la primera, que se llama configuración, define cuál es el criterio que usted va a colocar como validación. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Permitir cualquier valor, no. Permitir, por ejemplo, una lista de valores. Entonces me dice, ok, ¿cuál es tu lista de valores? Entonces yo le digo, mira, mi lista de valores, cambio el origen aquí. Mi lista de valores es esta. Esta es mi lista de valores válidos, ¿sí? Y acepto. Entonces, cuando yo quiero escribir algo, ¿sí? Miren lo que pasa, ¿ya? Me dice que no es algo que sea válido, ¿no? Entonces empieza a salir error. E incluso me da una pestañita donde yo pueda desplegar todos aquellos datos permitidos. Entonces voy a poner un clic aquí, miren, ahí está, ¿no? Esa es la validación de datos. La validación de datos le permite, o más bien dicho, nos permite al usuario poder limitar y de tal manera poder minimizar errores. ¿Cómo? Cerrándole las oportunidades a la persona y dándole ciertas y específicas información únicas y válidas para poder ingresar en su celda, ¿no? Las validaciones de datos siempre se hacen sobre una celda específica. Si usted quiere que una persona vaya ingresando información, entonces la mejor manera de validar esa información es que usted haga en esa celda validación de datos. Ya, y lo mismo aquí el apellido, ¿no? Lo mismo tendrían que hacer. Colocar la validación, valores permitidos, y el rango de la lista de sus valores permitidos sería en este caso, en el caso de apellidos, este de acá, ¿verdad? Y lo mismo el teléfono, ¿ya? Vamos a ver las notas. Creo que esta ya la había hecho, incluso creo que me habían pedido que les explicara cómo se hace esto. Ya, aquí igual, no, miren, aquí también apliqué referencias absolutas porque me decían que multipliqué por un porcentaje que ya está especificado. Sí, esto está aquí, ¿no? Dice sumar los talleres, aquí decía sumar los quizzes, multiplicarlo por 10. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Aquí decía que el final es un 30%, porque si el 20% es del parcial, el 30% es del final. Entonces, ahí ya tendríamos el 100%. 40 más 10 más 20 y más 30, y tenemos el 100%, es decir, ya la nota definitiva, que viene a ser la nota del 40, el 10, el 20 y el 30, y ya está, ¿ya? Ahora, acá sí, de lo de la asistencia, aquí también estaba la formulación, aquí dice, la asistencia es igual a, aquí dice,
Ya ahí dice, ten en cuenta que la asistencia se calcula así, y ahí está la fórmula, de 100% menos, entre paréntesis, total de faltas dividido para total de clases, y eso fue lo que hice acá. Eso fue lo que hice acá, ¿no? Entonces, sí, ¿qué más era lo que? Ah, ya, y ¿cuántos pierden por asistencia? Hice el cálculo con el contar sí, ¿no? En el contar sí, yo puse que el rango de verificación, ¿sí? En el contar sí van dos argumentos, ¿no? El primero es que diga cuál es la información que se va a revisar, ¿no? Y el segundo, el criterio con el cual se va a determinar qué es lo que se cuenta y qué es lo que no se cuenta. Ya, entonces, para tener una mejor idea, ¿cómo funciona el contar sí? En el contar sí, el primer parámetro, ¿sí? Que en este caso es llamado rango, miren, aquí ya salió, ¿no? Contar sí, el primer argumento o el primer parámetro de esta función es llamado rango. Es la lista de celdas que se van a revisar, ¿sí? Y el segundo es el criterio. Miren que el criterio está entre comillas, ¿sí? Entre comillas. Entonces, ahora sí, ahora vamos a ver por qué yo utilicé esta lista de información que es la columna U y por qué puse menor a 75. Ya, entonces vamos viendo acá, ¿no? Dice aquí, miren, pierden por asistencia cuando el porcentaje de asistencia es menor que 75. ¿Dónde yo tengo mi porcentaje de asistencia? ¿Qué es lo que yo haría si a mí me tocaría hacer esto manual? Eso, miren, les voy a dar un tips o un pensamiento en el cual a ustedes se les vaya a hacer mucho más fácil aprender las funciones de Excel. ¿Cómo yo más o menos he memorizado las funciones de Excel? ¿Cómo yo lo haría? ¿Sí? Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Ahí está la lista de todas las personas que tienen el porcentaje de asistencia. Voy a poner a sacar la vista de forma. Ya, ahí está. Estas son, dice, mira, aquí está todo el porcentaje de asistencia. Indícame cuáles son los que pierden por asistencia. Entonces yo digo, y bueno, ¿quiénes pierden por asistencia? ¿Cuál es el factor mínimo que deben de tener como asistencia? Me dicen, bueno, aquellos que tengan menos del 75% ya están fuera. Así me dice este planteamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? ¿Cómo es lo que yo haría? Yo primero iría donde están todos los porcentajes de asistencia. Esa es la primera fuente, ¿no? Me voy donde están todos los porcentajes de asistencia y de ahí reviso cuáles son aquellos que están menos del 75. Ya, entonces, por ejemplo, y aquí ya puedo ir viendo así a primera vista que aquí tengo dos, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces, lo mismo es para la función. Primero le digo, ¿cuál es el rango de información o de celdas que tiene que revisar y cuál es el criterio que tiene que tener para poder contar? Entonces, si yo le dije aquí, en la fórmula, yo le dije, verifica la información que está en la U16 hasta la U27, es decir, toda esta de aquí, que está marcada, ¿no? Está marcada. Y el criterio es que cuenta sí es menor que 75%, ¿ya? Entonces, revisa esto y verifica. Hace dos cosas, ¿no? Revisa y verifica cuál es lo que está menor a ese porcentaje y lo cuenta. Y finalmente, ahí está el resultado, ¿sí? 2. Ese es el resultado. Ahora, a ver, ¿por qué? A ver, de nuevo, vamos. A ver, ¿tienen alguna pregunta o si no yo la hago? Porque miren, esto de aquí tiene que ver mucho con el sumar sí conjunto. Si ya ustedes aprenden esta partecita, las demás funciones que tienen que ver con criterios lógicos, también se les va a hacer fácil aprender. A ver, ¿por qué yo no le puse menor a 75? ¿Por qué no le puse, o sea, por qué le puse menor a 75% y no le puse solo así? ¿Ya? Es decir, sin el porcentaje. ¿Alguien me puede responder?
Hello. Ay, cierto, chicos, pongan presente, se me hacen acuerdo. Pongan presente toditos, 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 toditos. Porque si no pone menor 75%, significa que en el Excel contaría que todos pierden asistencia, los 12. Ya, vamos a... Ya, exacto, sí. Es así, o sea, ¿a qué quería yo llegar? Es que no es lo mismo que ustedes digan 75% a que digan 75%. Porque 75% es igual a 75 sobre 100. Numéricamente, o más bien dicho, un número con el cual ustedes pueden hacer una operación manual, el 75% es igual a 75 sobre 100. En otras palabras, matemáticamente 75 es igual a esto, a 0.75. Entonces vamos a hacer esto. Por eso para mí fue muy sencillito hacer esto. O también podría haber hecho esto de aquí. ¿Sí ven? Pero como tenemos la facilidad del Excel, ¿para qué nos hacemos lío? ¿Sí? Sino que quiero que ustedes sepan cómo es que trabaja Excel. Excel no trabaja con el porcentual. Excel coge el número y lo divide para 100. ¿Ya? Y si ustedes tienen por allí una referencia del 75%, lo que hace Excel es coger el número y dividirlo para 100. Y ahí hace la comparación. ¿Sí? Y así mismo hace con esto, ¿no? Coge el número que ustedes le pasaron, lo dividen para 100 y revisa cada número, lo divide para 100 para poder comparar. Porque él no compara así, no compara el 75%, sino que compara un número natural. ¿Sí? Listo, ya. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuáles notas? Creo que ya terminamos, ¿no? Sí, las que vimos hoy. Ajá. Sí, ya, listo. Entonces vamos a las tablas dinámicas, chicos. Ese también es muy interesante. Yo les subí, aquí tengo en la, a ver, déjenme compartir para revisar. Ya, yo les compartí en el aula virtual. El ejercicio guía no, yo les compartí como tarea las tablas dinámicas. Ya las voy a abrir para irlas desarrollando. Me avisan si la pudieron descargar sin problema. Tienen que descargarla para que ustedes la puedan desarrollar. ¿Dónde está? Sí, me hice las puedes descargar. Ah, ya, perfecto. Ya me pusieron presente, listo. Sí, estoy grabando la clase, sí. Sí la puse grabar. Ya, entonces vamos a resolver
este ejercicio. ¿Sí? Ya. Miren, aquí en este ejercicio yo tengo tres elementos. En 148 parece que lo borré por gusto. Bueno. Solamente son 3 por si acaso. Ya. Tengo 3 hojas de tablas dinámicas, ¿no? Entonces vamos resolviendo. Dice, construir a partir de los siguientes datos. Miren, tenemos estos datos de aquí. ¿Sí? País, deportista, prueba y puntos, ¿no? Vamos. 32 menos 11, como 21 filas o 20 filas más o menos, ¿no? De información. Entonces nos dice aquí, construir las tablas dinámicas siguientes en base a la información que contamos, ¿no? Dice, la primera tabla que usted tiene que realizar dice, suma de puntos por deportista y por prueba. Ya, entonces voy a seleccionar toda la información. Esta va a ser mi fuente de datos y de aquí voy a sacar el resumen, ¿no? Me voy a insertar, tabla dinámica. ¿Y cuál es mi rango de datos? El mismo que acabo de seleccionar. Por eso lo seleccioné, para que automáticamente aquí ya aparezca el rango, ¿ya? Y segundo, lo que me dice, bueno, ¿dónde vas a colocar tu tabla dinámica? ¿La vas a colocar en una nueva hoja? Es decir, ¿se va a crear una hoja en este libro? ¿O lo vas a crear en esta hoja donde te encuentras ahorita? Entonces yo le voy a, para no pasarme de otra hoja, le voy a hacerla aquí mismo, en esta misma hoja, ¿ya? Entonces le pongo hoja de cálculo en la que me encuentro. Ubicación, le voy a decir que esta de aquí me la haga acá. Acá, ¿ya? Entonces que esta primera tabla me aparezca en esta celda, ¿no? Aceptar. Listo. Ya tengo el esquema de mi base, de mi tabla dinámica. Ahora solamente tengo que manejar mis campos. Miss, ¿puede repetir cómo lo hizo? vez, por favor. Sí, sí. Sí está bien el volumen. Sí, sí me escuchan. Sí, Miss. Sí, ya, Sí, Miss. ya repito. Déjeme ubicarme aquí. Ya la eliminé. Ya. Entonces, miren, contamos con esta información de aquí, ¿verdad? Esta información de aquí. La voy a seleccionar. La A11 hasta la D32. Básicamente tenemos como 20 filas más o menos. Ya, entonces vamos a construir las tablas dinámicas. Previamente, antes de construir la tabla, seleccioné la información fuente, ¿sí? O la información con la que voy a hacer mis resúmenes de información. Entonces, procedo, me voy al menú insertar y escojo la opción que dice tabla dinámica, ¿ya? Le doy un clic y listo. Entonces, aquí me va a salir una ventanita que dice, bueno, ¿cuál es tu fuente de datos? Ya le di mi rango, como ya la seleccioné previamente, ya automáticamente aparece el rango seleccionado. Esa va a ser mi tabla o rango de información. Y lo segundo que me dice, ¿dónde vas a hacer tu tabla dinámica? Y digo, bueno, voy a hacer en la hoja que me encuentro. Ya, porque puedo hacerla en una hoja nueva. Es decir, la tabla dinámica se crearía en una hoja nueva, pero no, quiero en la misma hoja, aquí mismo. Ya. Y aquí donde dice ubicación, voy a hacer un clic. ¿Para qué? Para darle en qué lugar quiero que coloque mi tabla dinámica. Entonces me voy un poquito más abajo por aquí, ¿ya? Y le voy a decir, mira, en esta hoja donde me encuentro, créame mi tabla dinámica y ubica la tabla aquí en esta celda. Y ubica la tabla desde esta celda, la A38, porque va a crecer, ¿no? Y le pongo a aceptar. Ya, entonces ahí ya aparecieron mis campos de la tabla dinámica y los 4 cuadrantes. ¿Se acuerdan? De filtros, filas, columnas y valor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me pide la primera tabla dinámica? Dice, suma de puntos por deportista y prueba. Entonces, estas son las pruebas, estos son los deportistas, correcto. Entonces, vamos a poner aquí al deportista en la fila. Entonces, cojo, hago un clic aquí en el casillero donde dice deportista de mis campos de la tabla dinámica. Voy a hacer un clic y arrastro donde dice fila.
Ya, listo, hasta que aparezca el campo, ¿no? Porque si ustedes arrastran y no aparece, quiere decir que no les cogió. Ya, listo. ¿Qué más decía? Deportista y prueba. Entonces cojo el campo prueba, hago un clic en el casillero y lo arrastro a columnas. ¿Sí? Quiere decir que mis información va a estar clasificada por deportista y prueba. Porque así me pide la tabla 1, ¿no? Y de ahí me dice que sume los puntos. Entonces voy a llevar el campo puntos al cuadrante valores. Y lo llevo al cuadrante valores. Ya. Entonces, bueno, aquí me pide que yo sume los puntos, ¿no? Pero si no fuese suma, fuese otro tipo de operación, aquí al costado derecho aparece una pestañita donde ustedes pueden escoger qué tipo de operación van a hacer con ese campo, ¿no? Y aquí hay una opción que dice configuración del campo valor. Entonces, esta opción le permite a ustedes escoger otro tipo de cálculo, ¿no? Por ejemplo, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, ¿sí? Contar, desviación estándar, variancia y varianza de paridad o algo así, creo que no recuerdo muy bien esa función. Ya listo, entonces ya tengo, ya mi tabla se debe haber formado, sí, en efecto, miren, ya está aquí. Ya está la tabla formada, ya tengo mi resumen y automáticamente ya aparece una pestañita, ¿sí? Aquí arriba en la cinta de menú ya aparece una pestañita donde dice tabla dinámica. Si yo le cliqueo aquí donde dice tabla dinámica, ahí yo voy a ver que existen varias opciones en las cuales nosotros podemos darle ciertas ajustes o estilos a nuestra tabla, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que, a ver, actualizar todo, mover, a ver, dice encabezados de filas, encabezados de columnas, ¿sí? Le dejo con el encabezado. Allá, y miren, también aparecen las pestañitas donde nosotros podemos definir el orden en el que vaya nuestra información, podemos cambiar el orden. En el Excel de escritorio también aparece la opción para que nosotros podamos quitarle los totales generales, porque a veces con esto bastaría, pero a veces se necesitan subtotales o totales generales. Entonces aquí en el de escritorio se va a aparecer si usted quiere los subtotales o no, ¿sí? Y filas con bandas, vamos a ver qué. Allá, solamente los colorcitos. ¿Ya? Listo, son ciertos ajustes que nosotros le podemos dar. Y si ustedes quieren darle un formato, acá también dentro de la configuración, cada vez que ustedes se alejen de la tabla, miren, por ejemplo, yo estoy por otro lugar, ¿no? Si ustedes se alejan de la tabla, el cuadrante de valores, columna, fila y filtros ya les desaparece. Si ustedes quieren que vuelva a aparecer, simplemente cliquean sobre cualquier lugar donde se encuentra su tabla dinámica. Ya, lo que les iba a mencionar es que dentro de valores voy a configurar el campo. Mostrar cómo. Para que no aparezca suma de puntos, sino total. ¿Qué más podemos hacer? Mover el filtro, mover filas, quitar el campo. Ya. Lo que veo que falta también aquí, que sí tiene la de escritorio, es que nosotros podemos poner el formato. Es decir, si queremos con 2 decimales, con decimal, con el punto de los miles, etcétera, etcétera. Aquí no lo tiene. Ya, listo. Ya, esa sería nuestra primera tabla, ¿no? La tabla 2 dice suma de puntos por país y por prueba. Igualito. Entonces, de nuevo, ¿no? Selecciono la información, fuente, me voy al menú insertar, voy al menú de tabla dinámica, ya automáticamente aparece el rango de mis datos fuentes. Le digo que en la misma hoja, pero ahora sí en una ubicación diferente, me vengo para acá y lo hago acá, ¿ya?
que coloque mi tabla dinámica acá. Perfecto, ya. Entonces me dice, la tabla 2 dice por país y por prueba. Entonces coloquemos al país acá. La prueba en la columna. Y que sume los puntos, me dice, ¿no? Vamos a ver. Ya está en mi segunda tabla dinámica. Listo, chicos. Entonces, a ver, procedan a hacer la tabla 3 y 4. Esta sería la tabla 1. Buenas noches, una consulta. La media usamos promedio. La medida. ¿Cómo? No entiendo. En la tabla dinámica La 4 media. dice media. En la tabla 4 dice media. Sí, promedio, por favor. Si no había leído la 4. Gracias. Sí, el cálculo en la tabla 4 no es suma, sino promedio, ¿verdad? Háganlo ahí mismo en la misma hoja, ¿no? Sino que más abajo, así.
Miss, en el promedio, en la cuarta tabla, se lo puedo poner por porcentaje. El promedio, a ver, perdón, no le escuché. De la tabla dinámica, la 4. Ya. Es promedio. Pero me salen números altos. A ver, voy a hacer la número 4. Solo disminuye los decimales. Va a ir prueba. Allá. Como les decía, los formatos aquí salen en bruto, o sea, aquí no hay que le saque un formato bonito, tendrían que ustedes aplicarle el tipo de formato que quieren y ahí, sí, ahí se arregla la información. Seleccionen la información y luego aplíquenle el formato respectivo. Ya, listo. A ver, chicos, este primer ejercicio está bien facilito. Ya, les quiero mostrar algo que creo que no les mencioné dentro de la diapositiva, creo que no está, pero sí es muy interesante. Miren, es más o menos como un filtro de datos. Yo me acuerdo que alguna vez lo usé y lo estaba probando para ver cómo se usa aquí en la nube. Ya, miren. Una vez que nosotros hayamos creado nuestro resumen de datos, ¿se acuerdan que una tabla dinámica es el resumen de una gran lista de información? Aquí tenemos poquita información, pero realmente la información que nosotros vamos a manejar es mucho mayor, ¿no? Bueno, en cualquiera de las tablas que ustedes hayan realizado, ustedes pueden hacer una segmentación de datos, le llama Excel. Pero ¿qué significa realmente una segmentación de datos? Que ustedes pueden, dentro de su tabla, a pesar de que ya está resumida, ustedes pueden resumirla más. Ya, digamos acá, miren. Acá en este grupo de la tabla 4, que hablaba sobre el promedio, ¿ya? Entonces yo selecciono toda la información y me voy a la pestañita o al menú que dice tabla dinámica y ustedes van a encontrar una opción que se llama insertar la segmentación de datos. Entonces inserto y me dice, bueno, ¿en qué tú quieres segmentar? ¿Tú quieres segmentar por el país, por el deportista? Cualquiera de los campos que ya están dentro de la fuente de datos, ¿no? Entonces yo le voy a decir por país y acepto. Ya, entonces miren que ahí se va a armar como una especie de cuadrito donde nosotros, que automáticamente ya están todos los países seleccionados. Pero si yo quisiera solamente por decir Francia, entonces yo selecciono Francia y miren, la tabla se me condensa aún más, ¿sí? Entonces, porque a veces deseamos hacer el análisis de una sola fila y a ver qué es lo que ha sucedido en las diferentes datos adicionales que son las columnas. Entonces, esto también ayuda como a condensar más la información que ya está resumida. Esa también yo le he utilizado y es más vistosa que un simple filtro, es más vistoso. Ya listo, entonces chicos, esto es lo que les quería mencionar. No está dentro de la tarea, pero sí quería yo mencionarles porque en alguna ocasión ustedes lo van a utilizar. Ya, la hoja 123 es otro conjunto de ejercicios de tablas dinámicas. A ver, voy a ver si hay algo diferente de lo que ya hayamos visto. Cantidad de empresas por sectores, cantidad de empresas por sectores, promedio de la rentabilidad. Ya. De la rentabilidad total y la suma de la variación en el IBEX. Ya, tenemos esa información, ok.
promedio del cierre de empresas, ya, cierre en euros, ya, por sector y nombre, y ponerlo en autoformato de tipo informe 1. Ah, ya, esto también autoformato. A ver, hagamos vamos a hacer el primero, ¿ya? Selecciono la información, me voy al menú insertar, tabla dinámica, en la hoja que me encuentro, en la ubicación de acá. Listo. Promedio de cierre por empresa, ya. Por sector, nombre y poner ya. Sector, nombre. Buenas noches, amigo. Una consulta. ¿Podría volver a aplicar eso? Ya, miren, aquí yo voy a explicarles, directamente me fui al 3, porque los otros dos ya hicimos ejercicio, no es muy similar a lo que hicimos anteriormente. Aquí en cambio me está pidiendo que coloque un autoformato. Ya, la tabla dinámica número 3 dice calcular el promedio del cierre. Tenemos que, antes de realizar cualquier cosa, como les dije previamente, debemos ya tener una lista de información bien definida y distribuida. En este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo código, sector, tengo empresa, tengo cierre, valor de rentabilidad total y tengo valor de variación del IBEX, ¿ya? Entonces, antes de hacer la tabla, primero seleccioné toda la información, ¿sí? Es decir, del rango A15 hasta F32. ¿Por qué lo tomo desde la cabecera? Es muy importante tomar desde la cabecera porque estos son los nombres que la tabla dinámica lo va a tomar como nombres de campos, ¿ya? Es decir, código, sector, nombre de la empresa, ¿ya? Y de ahí me fui al menú insertar y escogí la opción tabla dinámica. Cuando hago eso, inmediatamente me dice, bueno, tus datos seleccionados actualmente son estos, y ¿dónde quieres tu tabla? Le digo, colócalo en la hoja donde me encuentro, pero en la ubicación, ahí sí le doy un clic aquí en ubicación para darle la celda donde yo quiero que me ubique la tabla, ¿no? Ya, y ahí me ubicó esta parte, el esquema. Y luego hago el arrastre. Mejor voy a borrar esto. Ya no tengo nada. Ya, entonces en la tabla 3, me salto enseguida la tabla 3 porque quiero mostrarles sobre el autoformato. Dice promedio de cierre de empresas por sector y nombre, ¿no? Entonces primero voy a escoger la definición de los campos sin cálculo, ¿no? Todavía no me voy por allá. Entonces primero escojo la fila donde va a estar, o más bien dicho, el campo que va a estar en la fila, y luego escojo el campo que va a estar en la columna. ¿Ya? Ahí ya tengo mis dos campos. Todavía no he hecho ningún cálculo, miren, ahí está, pero no tengo ningún cálculo. Veamos, está muy largo esto. Voy a hacerlo al revés. Voy a poner el nombre de la empresa a la fila y el sector a la columna. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué sería mejor así? Que en vez de que... ¿Perdón? ¿Por qué es mejor poner el nombre de la empresa en las filas y el nombre del sector en la columna? Que se haga más corta la tabla. Claro, o sea, visiblemente va a ser mejor. Ya van a ver la diferencia. Es más, lo voy a hacer por acá abajo. Miren. Para que vean, o sea, es muy importante también la estética. Sí, es muy importante. Más allá de que los datos estén muy bien calculados, la distribución de la información también es importante. Ya, entonces voy a seleccionar esto para que ustedes lo puedan percibir mejor, ¿no? Pongo insertar tabla dinámica en la hoja presente, en esta ubicación, más abajito, aquí, ¿ya? Acepto. Ya, ahora sí. El nombre de la empresa lo voy a poner en la fila,
y el sector en la columna. Ya. ¿Sí ven? Yo lo veo mejor. Lo veo mejor. Este de aquí contra este de aquí lo veo mejor. ¿Ya? Es porque quería que ustedes vieran por qué tomé esa decisión. Listo. Y ahora me dice que necesita el promedio del cierre. Ya. ¿Dónde está el cierre? Aquí lo llevo al cuadrante valores y cambio el tipo de operación porque normalmente me coge suma, ¿verdad? Entonces tengo que cambiar la operación. ¿Cómo la cambio? Cliqueo en esta pestañita, escojo configuración de campo, promedio, acepto. ¿Ya? Siempre va a salir, bueno, ahorita sí me salió con, no, aquí está con un decimal. Entonces escojo toda este resultado numérico, me voy a ponerle formato de número. ¿Qué es esto? Valor, cierre en euros, sí, voy a ponerlo en moneda mejor. Porque es un valor, no es un conteo. Ya, ahí está mejor. De nuevo, esa última parte, por favor, la de valores, desde que ahí O sea, aplastó algo ahí, no sé qué era. Ya, lo que pasa es que, a ver, déjame borrar, ¿ya? Cliqueo aquí, quitar campo. Ya. Esto de aquí sí está entendido, ¿no? O sea, yo, de cualquiera de las dos formas lo podíamos hacer, poner el nombre de la empresa en la columna y poner el sector en la fila, pero yo decidí ponerlo así porque se ve más vistoso, miren, se ve mejor la segunda tabla que la primera, ¿ya? Ya visible, ya es más visible la segunda que la primera, la otra tienes que moverte mucho a la derecha para poder ver los resultados, ¿ya? Listo, entonces, ahora, me pide el cierre de las empresas, que haga un promedio del cierre de las empresas. Entonces tomo el campo cierre, lo arrastro a los valores, ¿sí? Y de ahí, como siempre toma como cálculo la suma, voy a cambiarle que en vez de suma es promedio, ¿no? Cliqueo en la pestaña, configuro el campo de valor y escojo promedio. Listo. Lo hice en la tabla de arriba, Miss. Ay, sí. ¿Verdad? Eso. Acá. Muy bien, gracias. Yo decía, ¿por qué no me salió? Estaba en la tabla de arriba ya. Cierre de euros, me lo llevo acá. Y promedio. Pongo promedio porque así me pide el planteamiento, ¿sí? Ya. Como aquí automáticamente saca los números naturales, así en bruto, no te pone ningún formato. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Seleccioné todos los datos y me fui al menú de inicio en el comando de formatos de números, escogí contabilidad. ¿Por qué escojo contabilidad? Porque se trata de un valor monetario, por eso, ¿ya? Bueno, en realidad cogí primero moneda, sí, y se veía feo, así que mejor cogí el contabilidad que sí le separa el símbolo de moneda con el número, lo separa, ¿no? Y los deja bien alineados. Listo, ahí estamos con la cuarta tabla. Esa sería la respuesta de la cuarta tabla. Ya chicos, entonces miren, manos a la obra, todavía tenemos tiempito hasta que ustedes hagan eso. Yo voy a preparar una pequeña lección, bueno, que creo que no la van a poder hacer el día de hoy, sino el día de mañana. Con referencia a lo que hemos visto de Excel, ¿no? Fórmulas básicas y tablas dinámicas, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy día mismo, como esto no está tan difícil, hoy día mismo creo que lo van a poder enviar. Una pregunta, Miss. A ver, si primero el joven, sí. Aquí usted le parece nombre, no sé qué, y a mí me parece etiqueta de fila, que usted modificó algo aquí, le dice nombre de empresas. Nombre de empresa. Bueno, no le modifiqué porque realmente así está el nombre de acá, aunque así se puede cambiar, ¿no? Así está acá, miren, así está la columna, así se llama nombre de empresa y por eso que a mí también me sale aquí nombre de empresa. Acá tal vez no salía porque la columna está muy angosta, pero en realidad sí dice, ajá. A mí no me sale así, me sale etiqueta de fila. Ya, mire, ¿sabe cuándo pasa eso?
cuando tú seleccionas la información y no coges la cabecera, ¿sí? Ahí te estar saliendo así. Tienes que tienes que seleccionar tu fuente de datos desde la cabecera. ¿Por qué? Porque en la cabecera Excel toma los nombres de los campos. Ya lo voy a arreglar entonces. Ya, muy bien. La otra señorita. ¿Alguien más quería preguntar? Y el ¿Sí? primero, ejercicio y el segundo ejercicio, de ahí Ya. de ese 123. Allá el primero dice cantidad de empresas por sector. Ya, cuando te dice cantidad quiere decir que tienes que usar la función contar. A ver, selecciono todo. ¿Sí? No se olviden de seleccionar desde la cabecera. Insertar tabla dinámica, fuente de datos correcta, en la hoja actual, la ubicación de acá. Ya, voy a hacer la que dice contar, ¿no? Ya. La primera dice cantidad de empresas por sectores. A ver, cantidad de empresas, sector. Por favor, repite ese paso. ¿Cuál cuál de las tablas? El que está haciendo, pero... Ya, ahorita lo único que hice fue seleccionar la información desde la cabecera, no se olviden, desde la cabecera porque en la cabecera Excel toma los nombres de los campos. Ya, selecciono, pongo insertar, tabla dinámica, fuente de datos, correcto, hoja de cálculo existente, es decir, aquí en esta misma hoja quiero que me haga la tabla dinámica y en ubicación pongo donde quiero que salga, entonces solamente doy un clic en la celda y acepto. Ya, hasta ahí nomás llegué. Ya, ahora voy a leer lo que dice la tabla 1. Dice la tabla 1, dice cantidad de empresas por sectores. Correcto, vamos acá. Entonces, cantidad de empresas por sectores. Voy a poner el nombre de la empresa. Aquí. Sector. Y aquí en varios voy a poner a la empresa, pero, exacto, ya. Automáticamente me escogió la fórmula cuenta, o sea, contar. ¿Por qué? Porque como le pasé un dato no numérico, asumió que tiene que hacer un conteo, no una suma, ¿ya? Pero si en algún momento ya saben, no tienen que cambiar el tipo de operación, solamente cliquean la pestaña, se van a la opción de configuración y de ahí escogen su recuento, ¿no? Así le llama Excel dentro de la tabla dinámica, la función contar le llama recuento. Listo, ahí estamos. Pero esto de aquí no sale muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar todo. Esto no salió muy bien. Ya, entonces, sector. Ya, ahí sí. Cantidad de empresas por sector. Dentro de la configuración del campo también ustedes pueden poner el nombre de la columna. Es decir, ustedes mismos colocan el nombre. Para que no salga eso de cuenta ni recuento, sino que yo puse ahí cantidad de empresas por sector. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no puse en cada columna el nombre de la empresa? Porque me salía 1, 1, 1, 1, ¿sí vieron? Ya, entonces no. Totalicé
cuántas empresas existen por sector. Entonces solamente necesité llevar el campo sector a la fila y qué es lo que y qué operación voy a hacer. En este caso es recuento, ¿no? Recuento de las empresas. Listo. Entonces en cada empresa diferente él va a contar. Cuenta y las va a separar por sector. Ya, esa sería la primera tabla. Vamos a ver la tabla de acá. Construir. Ya, antes de hacer la tabla, ¿sí? Ya en la hoja 139, ¿sí? Aquí ustedes tienen que hacer algo antes de hacer su tabla dinámica. Recuerdan lo que yo les indiqué, que cuando ustedes ya vayan a hacer su tabla dinámica, tienen que tener la información definida y distribuida correctamente, ¿verdad? Aquí hay un dato en blanco. Cuando ustedes vayan a hacer una tabla dinámica, no debe ir un dato en blanco, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de hacer el cálculo, el resumen, Excel, ustedes le ponen la edad, Excel no va a saber qué hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que llenar este campo, ¿ya? Ahora, aquí hay un planteamiento o una guía, ¿no? Aquí dice, utilice la función fecha para calcular la edad de los jugadores. Entonces, aquí yo anoté incluso utilizar la función 3 días 360, la misma que utilizamos también en el ejercicio anterior para las notas. A ver, usamos 10 360 para, creo que era para el número de días en el semestre, algo así era. Bueno, Miss, ya. disculpe que le interrumpa, Sí, diga. pero a mí se me sale eso de la edad en la tabla. Ahí está. Sí, a Se mí me ha sí. ido. Se me ha ido. No era de ir con la... pero sabe que actualice la fecha actual, ¿sí? La fecha actual actualice. La fecha actual debe estar en la celda de 17. Debe decir 3 de marzo del 2022. Para que salga la edad correcta. Ya, la edad correcta se calcula con la función día 360. De la fecha de nacimiento. Y la fecha de ahora. Hay algo más que pone aquí, no me acuerdo. Video para 365. Por si acaso, aquí dentro del grupo de comandos de números también hay un botón que dice disminuir decimales o aumentar decimales, ¿sí? Con eso se puede hacer la disminución de 1 a 1 o el incremento de 1 a 1. Ya, listo. Ya, entonces una vez que ya tengan el cálculo de, es que aquí es siempre aquí hay que hacer un valor absoluto. Ya, entonces una vez ya completo, ahí sí ya pueden hacer el cálculo de las tablas, ¿no? Vamos a ver si hay algo fuera de lo común que ya hemos visto, utilizando la función fecha ya, construir 4 tablas. El número de jugadores de cada país, perfecto. El ranking de
El ranking de cada uno, tener en cuenta que en el campo país se debe poner externo a la tabla de la celda desplegable. El promedio le da los valores y los puntos de torneo y promedio de los puntos por torneo de cada valor. Los puntos y promedio de puntos. Ya miren que hay varios campos que tienen que ir en el cuadrante de valores, ¿no? Ya. Bueno, chicos, si ya no hay otra consulta, este deber asimismo como el anterior, tienen que enviarme en archivo PDF, tomada una foto de cada tabla que hayan sacado, ¿no? De cada resultado, como por ejemplo acá. ¿Sí? No se olviden de poner tabla 1, tabla 2, tabla 3, de tal ejercicio, ¿no? Ejercicio de la tabla dinámica 121, ejercicio, ya, para poder identificar dónde ustedes, en cuál revisar. Y una vez que ya tengan todo, ahí lo transportan a un documento PDF y ahí me lo envían. ¿Sí? Ya. Listo, entonces, si no hay otra pregunta. Miss, disculpe, ¿usted cuándo subirá las clases grabadas? Ya, sabe Disculpe. que voy a tratar de hacerlo hoy día. Hoy día voy a tratar, o si no, mañana temprano. Hola, no le escuché, Sí. disculpe. Ah, ya, disculpe. Hoy día a la noche, a las 10 por ahí, o si no, mañana a primera hora, antes de las 8. Ya, Miss, disculpe, si no puede por la plataforma, sí lo podría enviar por un link de pronto en WeTransfer. Es que yo creo que en sí todos los compañeros solo quisieran la clase de las dos últimas clases de Excel. Ah, Ajá. ya. Ya, muy bien, sí. Sí, Miss, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Necesitamos las clases grabadas que nos ayudaría muchísimo, Miss, porque ahí está explicado todo. Ya. A veces tenemos dudas después de la clase. Miss, ahora otra duda que tengo. Hay que copiar y pegar la tabla como la vez pasada para convertir en PDF. Como foto. Sí, como foto. Ustedes copiarla cogen y pegarla en un documento en Word. Sí, así es. Ustedes ya. toman, le capturan, le ponen en un documento y ya cuando tengan todita, no se olviden de poner con qué hoja trabajaron, es decir, por ejemplo, en este caso la hoja 121 y la tabla dinámica 1, así, ¿no? Tabla dinámica 2. Aquí ustedes pondrían así, antes de tomarle la foto, pondrían aquí. Libro, a ver, hoja 121, aquí está, tabla 1. Y así, ¿no? Antes de tomarle la foto. Porque yo con esto voy a revisar, a cotejar si han hecho lo que dice la tabla. Y le toman la foto y van cargando en una hoja, en un documento y después lo convierten en PDF para que me lo envíen. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Hay una consulta, me podría, o nos podría indicar nuevamente el autoformato tipo 1. Perdón, Ay, sí, cierto, autoformato creo que tipo nunca lo forma. hicimos. Espérese un ratito, creo que nunca lo hicimos. A ver, hagamos aquí el autoformato. A ver, tabla dinámica. Estilos de tabla dinámica. Ya, aquí no he estado yo, pero yo creo que mire, en Excel también se prende, en Excel de escritorio, también se prende la pestañita en el menú tabla dinámica y dentro del menú de tabla dinámica hay un grupo que dice formatos o autoformatos. Cada uno de ellos, así como mire, cada uno de ellos, así como dice estilos, vienen los nombres. Dice autoformato 1, autoformato 2, etcétera, ¿no? Ya, así como en estilo. Por ejemplo, si yo escogiera este estilo de acá, No habría problema si cogemos cualquiera de ellos. Si ustedes lo hacen en la nube, sí, si ustedes lo hacen en la nube, no se preocupen por el autoformato, ya, porque no veo que tampoco tiene esto de la nube, no tiene, o sea,
pero está dentro del escritorio, dentro de la pestaña tabla dinámica, ahí hay un grupo que dice autoformato. Y también igualito, usted escoge aquí y cada vez que usted se acerque a cada uno de esos autoformatos, ahí sale el nombre. Autoformato 1, 2, etc. Y ahí solamente usted selecciona el formato que quiere y la tabla toma ese formato. Eso es lo que se me pasó por decirles, ¿no? Aquí hay unos estilos de tablas que ustedes le pueden aplicar si es que así ustedes lo quieren presentar, ¿no? Cuando hacen algún tipo de trabajo. Ustedes pueden cambiarle el estilo de la tabla. Sí, ¿sí puede explicar el último ejercicio de la tabla dinámica? Esto de aquí. La segunda tabla dinámica. A De ver, la página ¿de qué? 139. Allá. 139, la segunda. La 2A, 2B, 2C. ¿Cuál? La 2B. Ya, el ranking de cada jugador teniendo en cuenta. Ya, a ver, veamos. Insertar, tabla dinámica. Aquí. Ya, ¿qué dice? El ranking de cada jugador, teniendo en cuenta que el campo país se debe poner externo a la tabla como celda desplegable. País. La de celda desplegable no estaría como filtro cuando lo esté colocando. Sí, ajá. El ranking por jugador. El ranking, ¿dónde está el ranking? ¡Ay! Ya. Así sería. El país colóquenlo como filtro para que no forme parte de la tabla, pero que sí esté dentro de, como forma externa. Bueno, chicos, entonces nos vemos. Mis quiz. Nos vemos entonces el día de mañana. No se olviden, mañana tenemos clases, ¿sí? Hasta mañana, chicos. Pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Igualmente, pues. Buenas noches, Miss. Hasta mañana, buenas noches. Mañana, pásenme. Ya me voy a dedicar a subir el video. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, pasen muy bien. Chao, chao.